23, vamos a tocar el 23, venimos al 22. Dice la palabra en el 22, primeramente para darle un sentido, dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible, dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vemos acá lo que vamos a tocar un poquito es la idolatría del ser humano. En sí se crean dioses, imágenes. Esa es una tendencia, ¿no? Una tendencia del ser humano, una tendencia que ya lo traemos por naturaleza, digo. Siempre tratamos de buscar imágenes, hacer en una imagen depositar nuestra fe, sean amuletos, sean lo que fuere, ¿no? Siempre buscamos un objeto que nos dé buena suerte, digo, porque es abarcativo esto de la idolatría. Vemos también en los deportistas que muchas veces volcamos o lo llamamos ídolo o le llamamos Dios, nos causan felicidad en lugar de Dios, digo, no, porque los logros que se dan en el deporte, muchas veces por la tendencia que tenemos, vemos que justamente ponemos ese lugar que debería ocupar Dios para darnos felicidad, en cambio lo ocupa otra cosa, ¿no? Que muchas veces se fundamenta nuestra felicidad en un logro deportivo, tal vez hablando, ¿no? Pero es muy abarcativo esto. Pero en el pasado vemos que era la tendencia, la idolatría del ser humano siempre, ¿no? Buscó saber de Dios y tenía una tendencia, pero siempre le quiso dar una imagen. Cuando la misma palabra del Señor nos dice que Dios es gozo, es paz, es alegría. A Dios no se lo ve, pero se lo siente, dice la palabra. También tenemos que saber que ninguna imagen viste, y le dice el Señor a Moisés en el desierto, pero tenemos esa tendencia, ¿no? Aún, digo, en nuestros mismos sueños, en nuestras mismas visiones, gente que ha tenido la experiencia cercana a la muerte, que ha visto parientes, y siempre ve la imagen en el rostro, ¿no? Eso, le ponemos rostro a todo, porque ya es una naturaleza nuestra, una tendencia, una imagen que buscamos en representar a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos esa fe, esa certeza, entonces buscamos mismo una imagen para decir, encontré a Dios, vi a Dios, sé cómo es Dios. Entonces ahí es que se empieza a desviar, digamos, el pensamiento del ser humano, el camino, y entonces ya no es fe, sino que ya busca una imagen, busca tener contacto, pero siempre de la forma equivocada. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de imagen de hombre corruptible. Si en alguna cultura le da la forma de hombre, otra, como dice acá, de aves, y otra de cuadrúpedos, de animales de cuatro patas, y otra de reptiles, como dice acá, de serpiente. Entonces digo, es una tendencia, y como digo acá, o como dice acá más bien la palabra en Deuteronomio 5:6, vemos que habla un mandamiento del Señor, y muchas veces no profundizamos en eso, y digo, es complejo muchas veces, ¿no? La idolatría. Yo no vengo de una familia, digamos, que me enseñó idolatría en sí, pero hay cierta tendencia. Yo me acuerdo cuando era chiquito, quería que los Reyes Magos que me regalen, y le pedí a la luna, por favor, que me regalaran esa noche porque quería un juguete. Imagínate cómo le damos forma, en lugar de buscar a Dios, le damos forma, le damos un sentido, buscamos un amuleto, una manera, ¿no? Digo así también en el deporte. En el deporte, por ejemplo, como he visto en muchos videos, se sientan en tal silla porque con esa silla salieron campeones y la usan 1, 2, 3 años hasta que ya no les sirve más el amuleto y buscan otro tipo de amuleto. Pero sí tenemos la tendencia, y como digo, en Deuteronomio 5:6 dice así la palabra. Yo soy Dios, dice, Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto y de la casa de servidumbre. Y dice en el 7, no te hará, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento
con respecto a la idolatría y que muchas veces lo tenemos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra. Y dice en el 8, no harás para ti escultura, ni imagen, ni alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, dice, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, y no te inclinarás a ella, ni la servirás. Entonces esa inclinación habla del postramiento, del servir, y como estos dioses que inventaron tenían cierto tipo de rito, de mandamiento, por ejemplo, cuando sacrificaban a Moloch, ¿qué le sacrificaban? Le sacrificaban los hijos, las criaturas. Entonces había ciertos requerimientos que le pedían esos ídolos con respecto a un invento de Dios pagano, podemos decir así, y ellos se inclinaban para servirle. Tal como mandaba el ídolo, así lo hacían. Pero el Señor dice, no te inclinarás a ella ni le servirás. Y esto le dice al pueblo de Dios, ¿no? Porque sabemos que el mundo está en su lugar, pero nosotros tenemos otro entendimiento y según la palabra no podemos tener o no podemos compartir el lugar de Dios para otros dioses. Con respecto a esto del carnaval, la otra vez estaban pasando un poquito, ¿no? Yo siempre soy de mirar la hora, más o menos el tiempo cuando voy a salir para el trabajo, y estaban pasando el carnaval ahí en Jujuy. Los demonios buenos dicen que bajan, entre piedras ahí había tipo hombres disfrazados con diferentes tipos de demonios. La cosa es que esa inclinación de ser humano está, ese paganismo está. Y cómo se va adentrando muchas veces en el mismo Hijo de Dios cuando no hay humillación. Busca esa idolatría por tendencia, ¿no? Entonces busca la buena suerte, entonces en cualquier tipo de amuleto Dios pone su fe y se aparta de Dios. Cuando nosotros tenemos que encontrar nuestra suerte, nuestra bienaventuranza, nuestro gozo, nuestra paz, nos tenemos que inclinar a Dios. Si hay un vacío espiritual, un desconcierto en nuestra vida, no hay dirección, ¿a quién nos tenemos que inclinar? ¿A quién nos tenemos que humillar? A Dios. A ese es el que nos tenemos que inclinar para presentarle todos nuestros agobios, nuestros sufrimientos, nuestras opresiones. Pero tenemos una tendencia al amuleto, al sortilegio, como digo, que buscamos la suerte fuera de Dios. Entonces, vemos que si no es por un lado, lo busca por el otro. Tal vez buscamos el sortilegio, por la lotería, por la quiniela. Entonces, el PRODE, cuando yo no sé si existe todavía, la verdad que... Pero bueno, son cosas que el ser humano siempre busca, la suerte, el sortilegio, la bienaventuranza, el amuleto, y ahí está reflejando la falta de fe en el Señor, la falta de fe en la palabra, y sí está inclinándose al Dios pagano. Y como digo acá la palabra también en Deuteronomio 4:15, dice así la palabra: guardad pues mucho vuestras almas, dice, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Ninguna figura viste. Pero el ser humano, como digo, le pone rostro a todo. Le pone rostro a todo. Le pone rostro. Sabemos que, esto, lo que tenemos adentro, lo llamado alma, no es una fuerza, no es una energía igual que Dios. Es gozo, es paz, es alegría. A Dios se lo representa con eso, espiritualmente hablando. Pero nosotros le queremos poner rostro como le ponen en las iglesias católicas, le ponen un rostro humano. En sí, acá habla de los ídolos, pero dicen, ninguna figura viste. Y ustedes van a entrar, por ejemplo, a una sinagoga judía y no hay referencia a la imagen de Dios, porque ninguna figura viste cuando Dios habló con vosotros. Entonces dice, en medio del fuego, porque se presentó como fuego. Muchas veces digo, yo me ponía a pensar esto, el día que yo me muera y que esté en la presencia del Señor y vaya en busca de mis afectos, mis parientes más cercanos, en este caso mi mamá, y si yo no me muero antes, mi papá, vamos a decirlo así,
voy a buscar el rostro, ¿no? Porque ya esto lo tenemos incorporado. Y me ponía a pensar, ¿será tan así los que ven los parientes en las experiencias cercanas a la muerte, que ven con un rostro rejuvenecido, pero están viendo un rostro? Hay un rostro físico. Pero digo, la tendencia del ser humano ya es así, ponerle rostro a todo. Y ahí digo, estaré en contra de la palabra. Hay cosas que no entiendo, hay muchas cosas que no entiendo, y contra esto, con respecto a esto de la idolatría, puedo buscar ejemplos tal vez, pero digo, no es algo que me pasa preponderantemente a mí de inclinarme a un ídolo, pero sí la figura, el buscar el amuleto, esas cosas están muy arraigadas en nosotros, muy arraigadas en nosotros. Entonces tenemos que buscarle sentido también por la palabra, cómo influye en nosotros ese tipo de sortilegio a lo que nos aferramos, un pañuelo de la buena suerte, un amuleto, un anillo que tenemos, que lo idolatramos, que lo queremos, que le damos mucha relevancia. Entonces, en ese sentido, uno tiene que analizar porque, digamos, hay pecados escondidos en nosotros. Para mí esto es muy escondido. Yo lo explico así, por explicarlo, digamos, pero no es muy revelado, como estaba diciendo en la prédica mi mamá también. Cuando se puso a analizar la palabra de Abimelech, y después dice que se dio cuenta que en ella había mucho ese espíritu de Abimelech, que mató a sus hermanos, dice, en la persecución, ¿no? En lo espiritual mismo, cuando vos tenés un maltrato, una persecución a tu hermano en la fe, a tu hermano espiritual, estás tomando el camino de Abimelech. Estás tomando la misma manera que Abimelech. Y bueno, digo, ella lo tomaba o lo aplicaba en su vida, y yo aplico esta palabra de algo que está muy oculto para mí, que sería la idolatría. ¿En qué sentido toma mi vida la idolatría? Sabemos que la palabra ídolo o idolatría tiene varios significados y se refiere a los dioses paganos, pero siempre tomando el primer lugar en todo sentido, ponerlo en primer lugar. Entonces, como ellos cumplían a rajatabla los pueblos paganos, en este sentido, nosotros también, como dice la palabra, debemos humillarnos ante Dios para que tome el primer lugar. Y el Señor dice, no te inclinarás. O sea, no se van a mezclar con pueblos paganos. En Ezequiel 16 le dice el Señor, Ezequiel 16 dice, tu padre es eteo y tu madre cananea, algo así, se refiere. ¿Por qué? Porque había costumbres que se arraigaron en el pueblo de Dios a través de la contaminación con pueblos paganos. Y entonces así también cuando hay mistura con el mundo, con las maneras del mundo, también se arraiga lo pagano, podemos decirlo así. Y entonces ahí empieza a mezclarse todos esos tipos de dioses que le dan figura, le dan preponderancia en el mundo, y nosotros de la misma manera entramos a contaminarnos. Tanto en la fiesta de Navidad ya entra lo pagano, le damos la figura, le damos la forma, el Papá Noel, después los Reyes Magos cuando le dan una forma, ¿no? Y entonces vemos que hay una reverencia a todo eso, ¿no? Reverencia a hacer, cuando dice no te inclinarás, yo no estoy diciendo que se están postrando, sino estoy diciendo que seguimos la forma. Entonces cuando vienen las fiestas paganas, nos doblegamos o algo nos pasa por dentro que queremos hacer la voluntad de ese ídolo, la voluntad, cómo manda esas fiestas. Entonces cuando guardamos esas formas, somos contaminados, nos atraen, nos seduce, ahí es que nos estamos inclinando, porque cuando dice inclinación, cuando dice adoración, cuando dice humillación, significa postramiento, hacer la voluntad de otro, y en este caso está lo pagano en nosotros. Y dice así la palabra, para que no os corrompáis y no hagáis para vosotros escultura, dice, imagen de figura alguna,
efigie de varón o hembra, figura de animal que está en la tierra, figura de ave alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, como el dios Dagón, y dice, alguno que haya, dice, de pez alguno que haya debajo del agua, no sea que alce tus ojos al cielo y viendo el sol, dice, las estrellas, la luna y todo el ejército del cielo, dice, que se refiere a las estrellas en sí, seas impulsado y te inclines a ello. Esto lo tenía muy arraigado, digamos, todas las culturas, y yo le doy también, o lo puedo poner en la cultura de los griegos. Sabemos que la cultura romana fue influenciada por los griegos, les pusieron otros nombres, pero simplemente en esto pequeño, para considerarlo, en esto pequeño, lunes significa día de la luna, martes, día de Marte, Dios Marte. Todo esto son dioses. Sabemos que Diana de los Efesios se lo representa ¿con qué? Con la luna. Bueno, Mercurio, yo no sé mucho esto de idolatría, pero bueno, en los días están. Miércoles, día de Mercurio. Viernes o jueves, día de quién? De Júpiter, el dios mayor. Y dice viernes, día de Venus. Sábado, día de Saturno. En inglés está diferente, Saturday, día Saturno, día de Saturno, eso quiere decir. Y el domingo, como está en inglés, digamos, domingo, no le ponen Dominicus o día para Dios, sino que ellos le ponen Sunday, día del sol. Entonces está influenciado todo directamente por los paganos. Y así también voy a hablar por los meses, aunque yo no lo tengo anotado acá, pero había una fecha de las calendas, de las cosechas, y los últimos meses eran enero y febrero. Comenzaba con marzo, y no me acuerdo, la verdad que lo voy a investigar otro día, pero había visto un video que todo tiene que ver con lo pagano. Marzo, abril, después de la diosa Abril, o April, algo así, después venía junio, del dios Juno, y así iba, ¿no? Y entonces después, Quintilis, el quinto mes, que sería como empieza en marzo, 1, 2, 3, 4, el quinto mes era julio, y bueno, entonces Julio César le puso su nombre. Y después, para no quedarse atrás, el otro emperador, Augusto, le puso agosto, que era el sexto mes. Y después viene septiembre, séptimo mes, septiembre, septiembre, así, octubre, novembris, y así todo. Bueno, la cuestión es que tiene que ver todo con lo pagano, Entonces, esto se arraigó a través de años y quedó muy impregnado, ¿no? Y así también hoy día queda muy impregnada en nosotros. ¿Y por qué digo, a pesar que no lo festejamos? Porque ¿quién, cuando viene el Día de la Madre, no quiere poner algo en Facebook? Unas palabras. Yo digo, yo perdí a mi mamá, que puedo poner la foto, pero me dan ganas de poner algo, no refiriéndome a la idolatría, pero sí esos días, que la recuerdo, como todo el mundo la recuerda, entonces yo también la quiero recordar, la quiero honrar, no sé qué más decirle. Cuando viene el Día del Padre también, de alguna manera, no sé si cómo está en la idolatría, pero sí quiero poner algo. Cuando vemos que la única honra y gloria se la lleva el Señor, cuando vienen los cumpleaños, cuando le bombardean por el Facebook. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, primo, feliz cumpleaños, sobrino, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y todo te manda feliz cumpleaños. Gracias, le digo, ¿qué le puedo decir? Tampoco voy a ir explicando largamente, o tampoco
Puedo alegrarme ese día. Si fuera del mundo, tuviera la paganía, tuviera esa costumbre, ¿qué haría? Una torta, festejaríamos, la pasaríamos bien, compartiríamos a la manera cristiana, diríamos, pero sí, compartiríamos. ¿Y quién no quiere compartir a la manera cristiana? Digo, tener una torta ahí, comer unas buenas tiras de asado, hablar de la palabra, lo que sea, pero ya se mezcla. Para mí se mezcla, no sé. Hasta ahora es el conocimiento que tengo. Y hay muchas cosas, hermano, en que se mezcla la idolatría. Yo, esto lo que estoy hablando, lo estoy hablando superficialmente, digo. ¿Qué sería, digo, cuando viene el Día del Niño? Aunque no sé, no creo que no hay idolatría ahí, creo, por lo que tengo entendido, que el Día del Niño, no sé si está mal esto, después ustedes investiguen, dice que se refiere a la gran matanza que hizo en la guerra de la Triple Alianza, que fueron 3 países contra Paraguay, y ahí murieron una gran cantidad de niños. La cuestión que de esa matanza hacen memoria ahí, y se celebra el Día del Niño, al menos no sé si a nivel mundial, pero en gran parte, y digo, el que perdió un hijo ese día, ¿qué sentirá, no? Porque es el tema de la tendencia, yo digo. Entonces ahí hay que ponerse también en lugar de otro y decir, yo no tengo idolatría, no tenés hasta que te toca alguna parte fuerte, y digamos, ahí es cuando realmente salta todo lo que es pecaminoso. Estaba viendo una película y como decía en la película, que querían tocar mucho el rosario, ¿no? Y cómo decirle, decía, o cómo negarle que toquen, no sé, o que tengan fe en las mismas cosas, en esas mismas cosas que parecen Dios pero no son Dios, en lugar de poner las cosas, la fe en lo que realmente es Dios. Algo así lo simplifico. Y así también creo que en gran parte de nuestra vida tenemos eso oculto, eso que nos arrastra, eso que tenemos muchas veces guardado, todavía las tendencias que sentimos y que decimos, no las practico, pero te seducen todavía, lo sentís por dentro todavía. Bueno, esto estaba en gran parte del pueblo y le dice, te humillarás, dice, no te inclinarás ante otros dioses. A ver, Hechos 7:41, enseguida vamos a terminar, dice así la palabra, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. De las obras, dice, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó para que rindiesen culto al ejército del cielo, o sea, a las estrellas. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto? Antes bien llevaste el tabernáculo del dios Moloc y las estrellas de vuestro dios Renfán, figura que hiciste para adorarla. ¿Qué hiciste? Vemos acá la palabra. Para adorarla. Se rindieron, dice, hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron, se alegraron en las obras de sus manos. A ver, esto lo hicieron en el desierto. Vemos esta primera parte, la del becerro. Y cómo el ser humano, hermano, es tendiente por naturaleza a agarrar lo que le guste. Entonces de cada pueblo iba rescatando algo que le gustaba. Así también, como está impregnado esto de la idolatría en nosotros, vemos que cada tendencia o cada cosa que nos gusta, la agarramos. Yo nunca fui, digamos, inclinado al carnaval. No me interesa, no me atrae, no le veo nada lindo, nada bello. No me gusta. Pero hay gente que sí le gusta asistir a los corsos, a las comparsas. Se van a los carnavales si quieren ver esos carnavales grandes de Gualeguaychú, de Corrientes, otro, bueno, más al norte, la gente norteña. Pero yo digo, esa no es mi tendencia. Tal vez se manifiesta de otra manera a mí.
Sí reconozco que cuando viene la Navidad lo que me gusta es mirar los fuegos de artificio. Eso me enloquece, siempre me enloqueció, algo que las luces me ganan, siempre me ganaron. Pero son cosas que de a poco, si uno la va trabajando, se va desarraigando. Y tenemos que ir pidiendo perdón para que no se fortalezca. Otros festejan cumpleaños escondida todavía. Otros, no sé, hay cosas que vienen fechas y todavía las guardan, las cumplen. Pero todo esto está apartado de la palabra de Dios. Y a lo que uno, si medita por la palabra, digamos, nosotros, ¿qué venimos a hacer? Venimos a buscar la voluntad del Señor y queremos hacer la voluntad del Señor. Queremos, digo, entre comillas. Yo quisiera hacer toda la voluntad del Señor, hay cosas que yo no puedo vencer todavía, y todavía tengo la idolatría, en este sentido. Hay otros que tienen esos primeros lugares antes que Dios. Como digo, estaba viendo un video que me parecería importante compartirlo, porque habla del uso del celular y cómo toma ese primer lugar, eso que te hace perder tiempo, que alimentás tu alma con todo eso y al final estás perdiendo tu tiempo, porque uno quiere tener plata, quiere cumplir sus sueños, quiere alcanzar muchas cosas, quiere vivir como los youtubers, como todas esas redes sociales que te van contaminando, pero sin embargo no hace nada para alcanzarlo. Digamos, vos querés alcanzar plata y tenés que pagar un precio. En ese sentido del trabajo, ocuparte, querés cumplir metas, sueños, querés hacer muchos proyectos por hacer, pero no arranca porque perdés tu tiempo muchas veces en el celular y eso sería muchas veces la idolatría. Porque ocupás 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas en el celular, pudiendo ocuparlo en otras cosas, ¿no? Emprendiendo en sí, si querés lograr, como dice mucho, quiero entender la Biblia pero no la entiendo, pero sí. Ocupás 4 horas en el celular, nunca la vas a entender, porque si esa inversión sería para la lectura, para el estudio, para la oración, para la limpieza, para que el Señor te dé el entendimiento, bueno, yo creo que ahí sería lo mejor, ¿no? Para poder entender la palabra. Ahora me dice, en Jeremías 2:11, vamos directamente ahí, porque acá hay una pregunta que le hizo al pueblo de Dios y que nos hace a nosotros. ¿Ha cambiado alguna nación a sus dioses? Aunque esos no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Vemos acá la palabra. Ellos no cambian. Sin embargo, el Hijo de Dios muchas veces se contamina y se inclina a las maneras, a lo pagano, y dice, ¿han cambiado? Ellos no cambian, por la naturaleza siguen practicando, pero nosotros tenemos una naturaleza nueva. Y esa es la que el Señor quiere que practiquemos, según su palabra. Pidamos perdón, confesemos nuestros pecados, esas tendencias de debilidades que tenemos. Yo digo, ¿no? Hay cosas que me hacían enojar antes. Yo digo, el deporte, yo no digo, no está mal practicarlo, está bueno, ¿no? Una forma de buscar salud. Muchas veces los trabajos, como son sedentarios, digo, practicamos los deportes, ¿no? Y yo en un tiempo intentaba salir con los chicos, pero siempre buscaron acusarme en muchas cosas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque vos estás con ellos y bueno, mucha pérdida de tiempo, esto y lo otro, y bueno, nada. Bueno, la cuestión es que siempre me ensuciaron y hablaron mal de mí desde ese punto de vista, y hasta que un día dije, no voy más. Hoy yo no siento una debilidad por ir a jugar un partido de fútbol. Prefiero descargarlo en el trabajo, andar en bicicleta, cosas que yo no tengan primeramente que acusarme, porque el ser humano tiene esa tendencia también de acusar, siempre buscar mirar a otras vidas, en lugar de ocuparse de uno, de humillarse, ¿no? De limpiarse. La crítica, la murmuración, y bueno,
Entonces decidí no ir más, pero digo, hoy esa debilidad no la tengo, no me llama la atención ir a jugar a la pelota. Y antes quería mucho también. Eso, interiormente había algo en mí que quería jugar, ¿no? Quería alegrarme, pero yo digo, no está mal, tal vez no creo que es vamos a tomarlo como un deporte, una forma de quemar calorías para que gane salud, ¿no? Lo veo así hoy por hoy. Pero la cuestión es que uno, digamos, tiene que ir buscando hacer la voluntad del Señor para que eso que está ocupando hoy, ese primer lugar antes que Dios, lo ocupe el Señor. Porque cuando ocupa el Señor ya te saca las confusiones, te saca el malentendimiento, te saca las preocupaciones, te saca muchas cosas, ¿no? Y cada uno, digamos, tiene una meta en sí. Yo, por ejemplo, a mí no me importa, por ejemplo, mi meta. Yo no me quiero llenar de dinero. A mí no me interesa eso. A mí me interesa primeramente ser feliz, tener un poco, vivir la vida, pero vivirla feliz. Tener, sí, lo económico ahí, que yo pueda, digamos, tener un respaldo y no tener preocupaciones, eso sí. Pero decir a mí que un auto, hoy por hoy no es prioridad, no es mi necesidad, si la quiere dar el Señor que la dé, pero que me dé el respaldo económico para que yo pueda tener eso, pero no me alegra en sí. Si viene un auto a mi vida no me va a alegrar ni me va a cambiar. No sé, hay muchas cosas que en sí voy midiendo y tal vez los sueños, y no está mal, las tendencias son otras, porque tal vez me dirán de conformista a mí no me interesa eso. Pero otros quieren tener tal vez auto, quieren tener otras cosas, ¿no? Digamos, quieren tener mucha plata. Hay personas que son así y bueno, adelante. Cada uno tiene su forma de pensar, pero todo eso se logra, hermano, primeramente de la mano de Dios, digo, ¿no? Y no está mal uno que desee una cosa y otro otra cosa, pero todo poniendo en primer lugar a Dios. Yo digo, no le voy a poner freno a nadie porque con cada uno el plan de Dios es diferente. José fue glorioso la vida, ¿no? A pesar de que perdió primeramente a su familia, pasó mucho sufrimiento, él llegó a gobernar prácticamente, ser el segundo de Egipto. Así que estamos hablando de muchas riquezas. Salomón, muchas riquezas. Y otra gente que, como los profetas, grandes profetas de Dios, que terminaron simplemente sus días en el desierto. A ver, si mirá la vida de Moisés, teniendo todo, no le importó despojarse, ¿sí? Y murió en el desierto y sin nada. Así que con cada uno el plan es diferente, ¿no? Yo tengo una forma de pensar, mi meta es otra, no me interesa la plata, no me interesa tener grandes lujos, a otra persona le interesa eso, le interesa, y bueno, con cada uno un plan diferente tiene el Señor, digamos, pero digamos, siempre de la mano del Señor. Y como digo acá, en Hechos 17, voy a terminar con esto, 17, 22 al 23 y vamos a leer así sucesivamente. Entonces Pablo, puesto en pie, algunos me dirán, digo, ¿no? Porque he escuchado comentarios que yo soy un conformista, que no me gustan los lujos. He escuchado, no, es mi forma de vivir, es mi forma de disfrutar. Yo prefiero disfrutar los buenos detalles y no correr tras de un sueño que primeramente no es el mío. Entonces yo no puedo obligar a otra persona, Chicho, tenés que conseguir plata porque la vida se trata de plata. A ver, porque a mí me gusta la plata. No, porque a mí me gustan los lujos. Chicho, vos tenés que viajar y tal vez a vos no te interese conocer otros lugares. A mí me gusta viajar, por ejemplo, pero si no son tus sueños, a vos no te va a hacer feliz. Entonces, la felicidad logrando con lo que vos querés y lógicamente que el Señor te lo permita, te lo dé. No estamos hablando de pecado, estamos hablando de cosas comunes que uno practica. Pero bueno, no tenemos los mismos gustos. Digo, vino a esta mesa, a algunos les gustó, a otros no les gustó. A mí me gustó, pero yo digo, no es el mismo amoblamiento de toda la iglesia, no condice, para mí no condice. Pero bueno, porque estamos hablando de este estilo de mesa y después le ponemos otra mesa
que no combina al lado, y me parece que si no hay combinaciones es como que no encaja mucho, pero bueno, es la vista y el gusto de cada uno, ¿no? Ahora dice 17, 22 y 23, dice así la palabra. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, la idolatría, mira cómo le predicó Pablo, ¿no? Hallé también un altar en el cual estaba la descripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra. Y de acá indirectamente ya le está diciendo, hay un solo Dios. El Dios que ustedes no conocen, y le dice, el que hizo los cielos y la tierra. Indirectamente le habla acá a estos griegos. ¿Por qué? Porque ellos eran adoradores de todo lo que está en el cielo. A cada cosa le ponían un nombre y le ponían como Dios. Y dice así en el 17:29 pasamos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata. Eso no es Dios. Oro, plata, ustedes le están queriendo poner un rostro. Y dice acá la palabra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Porque esto si lo fabricó un hombre es porque se lo imaginó un hombre y es la imaginación de hombre. Porque dice que Dios es como, la divinidad es como, es gozo, es paz, es alegría, lo dice en Gálatas. No se lo ve, pero se lo siente. Pero habiendo pasado por alto los tiempos de vuestra ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Entonces, en este sentido, le dice, arrepiéntense. Hay un solo Dios. Lo demás es pagano. Lo demás es imaginación de hombre. Y así también en nosotros, de la misma manera, cuando nos queremos agarrar de un amuleto, cuando sentimos cosas por dentro de querer festejar cosas que se refieren a dioses paganos, ritos paganos, arrepiéntanse. Bueno, seguimos otro día, amén.